Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Brújula al Sur, el podcast de la Unidad de Egresados y Egresadas de la Universidad de Magallanes, que es grabado en el estudio de UMAC TV en la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra universidad. Mi nombre es Cristóbal Antiquerabut, soy el jefe de la Unidad de Egresados y Egresadas, y me acompaña hoy Natacha Alarcón. Ella es titulada de Derecho de nuestra universidad y es la actual directora de Cercotec. Hola Natacha, ¿cómo estás? Hola Cristóbal, muy bien y muchas gracias por la invitación, encantada de volver a la universidad. Qué bueno, muchas gracias a ti por tu tiempo, por darnos esta entrevista, lo agradecemos de verdad mucho. Yo creo que va a ser muy nutritiva para nuestra comunidad. Entonces Natacha, lo primero que me gustaría preguntarte es cómo fue la experiencia de estudiar para ti Derecho en la UMAC. Mira, fue bastante enriquecedora porque somos de la primera generación de Derecho, el año 2001, fue el primer año que la carrera se abre acá en la universidad. Y que en primer lugar era un alivio también para muchas familias, ¿ya? Porque teníamos la posibilidad de estudiar en nuestra región y evitar todos los gastos que implica, ¿cierto? Salir, que esa era como la perspectiva que teníamos siempre de ver cómo lo hacíamos para estudiar afuera. Entonces, efectivamente, primero fue un alivio. Y segundo, de verdad que ser los primeros igual como que daba cierto plus en el sentido que íbamos dando un poco la pauta de lo que iba a ser la carrera. Los profesores también le pusieron mucha dedicación a implementar esta carrera. De hecho, nosotros los primeros 4 años, 5 años, tuvimos profesores que venían de otras universidades, de la Universidad de Concepción, de la Universidad Católica, a darnos los ramos más importantes, Derecho Romano, Derecho Político. Y también acá teníamos muy buenos profesores que, de verdad, al ser una carrera de la región, de la Universidad de Magallanes, muy incipiente, yo te puedo decir que la calidad era muy buena. Entonces, y también se daba una dinámica de que éramos muchos, obviamente, los estudiantes de la región, que nos conocíamos desde nuestras vidas del colegio, y también venían estudiantes de otras regiones. Entonces, la verdad que fue una experiencia muy linda, que recuerdo con mucho cariño. Y también desde el ámbito académico, yo creo que sí, hay cosas que uno ve que ahora y que dice, claro, eso no lo tuvimos en nuestra época, claro. Clínicas jurídicas, pero la verdad es que eso te lo va dando un poco la experiencia profesional y que sí estamos, yo por lo menos estoy muy contenta con la universidad. Qué bueno y qué importante lo que dices, porque obviamente al ser una primera generación, el campo laboral es otro, las oportunidades son otras. ¿Cómo fue, por ejemplo, insertarte en el mundo laboral una vez que ya estabas, no sé si fue a puertas de salir que tuviste las primeras oportunidades o ya una vez titulada? ¿Cómo fue ese yo ese me demoré proceso? un poco más al revés de todo el mundo. Yo di muy rápido el examen de grado, que es como lo que uno se demora más. Claro. Hice muy rápido la práctica y me demoré un poco en hacer la tesis. Entonces, en ese periodo entre que tenía que hacer la tesis, entré a trabajar. Perfecto. Ya, entonces fue como... Y después me titulé. Sí, estuve unos años trabajando y después me titulé. Entonces, me inserté como antes de titularme. Entonces, no fue algo difícil. De hecho, me he mantenido trabajando desde que salí de la universidad. Y de verdad que ser alumna de la Universidad de Magallanes no es un título que uno debiese esconder, todo lo contrario. Claro, todo lo contrario, la gente valora mucho el hecho de que se haya estudiado acá en la universidad y de verdad que uno puede medirse con otros profesionales de igual manera. ¿Ya? Entonces, de verdad que ha sido una muy buena experiencia el insertarse de manera laboral. Hoy día ya me imagino que también en esa época también habían menos abogados. Claro. ¿Ya? Porque éramos una de las primeras generaciones, había menos abogados dando vueltas. Hoy día son muchísimos. Entonces yo creo que efectivamente hoy día ya el campo laboral está mucho más reducido. Pero tenemos una ventaja, algunas profesiones como los abogados, que podemos ejercer nuestra profesión de manera libre y de manera independiente. Entonces podemos hasta no tener una oficina y seguir ejerciendo la profesión, tomar causas. Entonces eso es una ventaja que tenemos y que se aprovecha en el momento en que de repente uno quisiera tener quizás un sueldo más estable en alguna institución, en alguna empresa, pero si es que no se da, uno de verdad que tiene las herramientas para poder defenderse y poder mantenerse económicamente. Exacto. Y como tú bien dices, yo creo que es la experiencia de varias personas que estudian en la Universidad de Magallanes que se insertan laboralmente incluso antes de titularse. Sí. Y eso a veces, obviamente, es un doble filo, porque a veces uno queda prendado a ese trabajo y a veces no vuelve a terminar los estudios. Eso es súper complejo. Casi me pasa.
Después uno que le insiste, es como tú dices, es muy complejo empezar a trabajar antes de titularte, sobre todo en la carrera de Derecho, porque generalmente lo que pasa es que uno hace la tesis, hace la práctica y dejas como al final el examen de grado. Claro. Y el examen de grado es de verdad, en el caso de Derecho, muy complejo. Uno pasa estudiando 1 año y medio, yo estudié 2 años. Wow. Entonces, para poder darlo una sola vez, porque ya darlo 2 veces es como que uno pensaba y estudiar nuevamente todo eso, la verdad, no. Sí, así que, pero sí, es complejo, es un arma de doble filo empezar a trabajar antes. Sí, varios titulados nos han dicho eso y claro, me parece por un lado es muy positivo porque eso indica que los empleadores tienen obviamente su foco puesto en la universidad y les gusta el perfil de profesional que está saliendo, pero al mismo tiempo de repente uno queda ahí atrapado en ese de tener un salario, pero al mismo tiempo no tener un título. Y no tener el tiempo para estudiar. Más encima, sí, claro, no, sí, es súper difícil. Y actualmente, Natacha, estás como directora de Cercotec Regional, ¿cierto? Así es. Desde septiembre del 2022 asumí el cargo de directora regional de Cercotec, un ámbito de verdad muy distinto a lo que yo hacía profesionalmente. ¿Cómo fue esa transición? De verdad, es que mira, a pesar de que fue muy distinto, el equipo que tenemos en Cercotec, que está compuesto por 12 personas, yo creo que la mayoría, yo creo que el 90% estudió también acá en LUMAC, desde los 20 y tanto hasta los 60 años, yo creo que el 80-90% estudió en LUMAC, entonces ha sido un equipo que me entregó mucho apoyo al comienzo, me entregó todo el acceso a la información y todas las indicaciones de lo que significa trabajar en el ámbito del fomento productivo, con las micro, con las pequeñas empresas y con los emprendedores y emprendedoras. Como te digo, un mundo totalmente desconocido para mí, pero que de verdad que me ha gustado mucho, ha sido muy gratificante porque es una institución estatal que entrega un apoyo no solamente económico a través de los subsidios de los diferentes programas, algunos conocidos como el Capital Abeja, el Capital Semilla, el Crece, en el que se entrega una cantidad de dinero para poder implementar tu idea de negocio o seguir creciendo en la empresa que tú tienes, pero también a través de otros programas como el Centro de Desarrollo de Negocios entregamos capacitaciones, asesorías especializadas a las micro y pequeñas empresas que lo agradecen mucho. En el tiempo de la pandemia y en tiempos de crisis, Cercotec ha sido fundamental, se han entregado recursos como Reactívate, Formalízate, que han sido una inyección de recursos en tiempos complejos. Y la gente quiere mucho esta institución y lo agradece mucho. Entonces, cuando uno va a terreno y va a visitar a los empresarios y a las empresarias, recibe ese gesto, ese agradecimiento. Entonces, trabajar en esta institución ha sido, yo creo, un privilegio para mí y que también profesionalmente me ha dado otra mirada para lo que yo voy a hacer posteriormente. Entonces decidí, yo estudié en la educación media en el Liceo Comercial, Contabilidad. Perfecto. Un ámbito que también me gusta, ¿ya? Entonces, y ahora estudié un magíster en tributación en Chile y otro en España, entonces yo dije, me voy a dedicar al tema de la tributación, las empresas, entonces también me ayudó profesionalmente a enfocarme como en otro lado que lo tenía un poco escondido y que lo había dejado de lado. Mira, qué bueno, y se entrelaza con tu educación media más encima. Exacto, todo entonces, perfecto. así, claro, entonces siempre tuve ese gustito, eran como las dos cosas que me gustaban y ahora yo dije, mira, las puedo unir las dos. Perfecto. Sí. Y me dices que estás en Cercotec desde 2022. Desde el 2022. Perfecto. Ahí, ¿cuál es tu mayor desafío, por así decirlo, dentro de lo que te queda de gestión? Mira, una vez que ingresé a Cercotec, lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico del territorio. Ya. ¿Cómo estaba el territorio en relación a Cercotec? Entonces hicimos un recorrido por todas las comunas de Magallanes. Fue un recorrido que hicimos durante 2 meses, los meses de enero y febrero del año 2023. Y en este recorrido nosotros determinamos algunas cosas importantes, como que las comunas que no son Punta Arenas y Puerto Natales, nosotros no teníamos una llegada importante con nuestros beneficios por diversos motivos, porque el acceso a la información no era el más adecuado, los recursos tecnológicos tampoco, el acceso a internet, incluso en Punta Arenas y en Puerto Natales hay asesores que ayudan a las personas a presentar sus proyectos, por ejemplo. Por lo tanto, por ejemplo, si nosotros teníamos en un programa 70 beneficiarios en la región, 65 eran Punta Arenas y Puerto Natales. Claro, está todo concentrado ahí. Entonces, eso era un desafío en principio para poder decir cómo solucionamos esto. ¿Ya? Entonces,
Y así fuimos, el año 2023 utilizamos una técnica, pero finalmente en este año 2024 lo logramos. Determinamos hacer en cada programa 2 convocatorias distintas. Por ejemplo, en el Capital Abeja hicimos 2 convocatorias, una convocatoria con ciertos cupos para Punta Arenas y Puerto Natales y otra convocatoria para todas las otras comunas, ¿ya? Es decir, que no compitan las otras comunas con Punta Arenas y Puerto Natales porque había una brecha, había un desequilibrio. Claro. A tal punto que, por ejemplo, nosotros el 2023 le entregamos un puntaje especial a estos beneficiarios al momento de ser evaluados, pero ni siquiera en el Comité de Evaluación Regional, que es la última instancia en que ellos defienden sus proyectos, pero sus puntajes eran tan bajos que ni siquiera alcanzaban a llegar a esa instancia. Claro. Este año, bueno, ahora vamos a empezar las certificaciones de los beneficiarios. Como yo te decía, mira, año 2022, 2023, los beneficiarios de otras comunas eran 5, 8, más o menos. En toda la región, año. Este año logramos subir exponencialmente ese número, hoy día tenemos 30 o 40. Wow. Sí, entonces de verdad que nos funciona, entonces de verdad que con eso estamos muy contentos como equipo porque logramos subsanar una de las falencias muy grandes que teníamos y que va en directo beneficio del territorio, de las personas de las comunas más alejadas o de las comunas como Porvenir, Puerto William, que no obstante que uno podría decir Porvenir está cruzando el estrecho, claro, también tiene una lejanía, un abandono que de verdad es súper complejo, Sí. De hecho, a Porvenir vamos a llegar el 2025 con un programa del gobierno regional en el que vamos a beneficiar el 2025 a 100 microempresarios. Muy bien. Entonces, de verdad que el foco que hemos tenido y que he tenido en esta administración es llegar al territorio y tratar de que estas brechas se vayan acortando cada vez más y lo estamos logrando, yo creo, claro. Yo creo que vamos a continuar eso para poder como mantener en el tiempo esta focalización que tenemos. Bueno, como se dice, dato mata relato, ¿cierto? De 8 a 30, casi 40, claro, es un incremento sustancial. Así es. Y que bueno, porque siento yo que muchas veces, y esto se ve en todo orden de cosas con los servicios estatales muchas veces, es que está todo muy centralizado. Y a veces nosotros nos quejamos siendo de Punta Arenas, de que está todo en Santiago, pero pasa también en las regiones de que la región está todo en la capital de esa región. Y pasa mucho también en Punta Arenas. Entonces, qué bueno que estén haciendo ese trabajo, me parece muy positivo. Bueno, Natacha, para ir cerrando esta entrevista, bueno, muchas gracias por toda la información que nos has compartido. Yo también creo que va a ser muy útil para nuestra audiencia saber también qué es Cercotec, así que gracias por explicar eso, porque a veces yo sé que es una institución muy arraigada en nuestra región, está súper bien evaluada, pero yo creo que ese trabajo de promoción y difusión es constante, ¿cierto? Y ese es también, bueno, un poco con la pregunta que tú hacías, ese es otro de los desafíos, porque efectivamente hay un sector de la población que conoce muy bien Cercotec. Claro. Pero hay muchos también microempresarios, emprendedores que todavía no lo conocen. Exacto. Entonces, ese igual es otro de los desafíos que nosotros tenemos por delante y que esperamos poder cumplir dentro de este periodo que nos queda. Claro, porque yo siento también que puede ser un riesgo, corrígeme si me equivoco, pero a veces cuando es un solo grupo que está muy informado acerca de cómo son las bases, cómo son las postulaciones, va a estar circulando los beneficios. Sí. Cierto, me pasaba ese rollo, como se dice. Sí, claro, porque son las personas, nuestras bases no son fáciles, ¿ya? No son fáciles de digerir. Sí. Entonces ya las personas que han participado, no obstante que nosotros tenemos ciertas inhabilidades, por ejemplo, si tú te ganaste un programa este año, un proyecto crece, en los 2 años consecutivos no puedes participar, pero al tercero sí. De vuelta. Entonces, obviamente estas personas esperan 2 años y vuelven a ganar y vuelven a ganar. Entonces, claro, lo importante en ese sentido también estamos haciendo un trabajo fundamental con el Centro de Desarrollo de Negocios, que es un programa de Cercotec. Qué bueno. Que asesora a las micro y pequeñas empresas. Estamos ubicados hoy día con el Centro de Negocios en Maipú, esquina Lautaro Navarro. Perfecto. Lo importante de este Centro de Negocios es que en algún momento lo tuvo la UMAC, porque se postula. Sí. Los operadores postulan, ¿ya? Hoy día lo tiene INACAP. Es asesorar, tú le asignas un asesor individual a cada empresario. Y este asesor te hace primero como un chequeo médico, un chequeo de tu empresa. Y ve qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que se podría mejorar. Y empieza a trabajar contigo. Y la idea del Centro de Negocios es poder aumentar las ventas de este empresario.
Qué Entonces, positivo. y entregamos capacitaciones, asesoría especializada, en fin, la posibilidad de espacios de comercialización con la feria. Claro. Entonces, de verdad que esa es una instancia que nosotros estamos potenciando bastante. Qué positivo, porque, bueno, aparte que hay mucha informalidad en nuestro país, pero también yo creo que hay mucho mito alrededor de lo difícil que es, y cuando, como dices tú, hay asesorías especializadas, individualizadas, las personas salen de ese mito que es, bueno, jamás voy a poder formalizar mi negocio, mejor sigo así, ¿no? Así es. Qué bueno. Bueno, y para cerrar nuestra entrevista, me gustaría preguntarte, y esto es algo que le pedimos a todos nuestros titulados y tituladas que visitan el podcast, que es qué consejo o qué palabras desde tu experiencia, ¿cierto? Tu mirada, tendrías tú para darles a personas que estén pensando en estudiar Derecho o que incluso están estudiando Derecho en este momento y de repente se pueden sentir medio perdidas, medio desorientadas dentro de la carrera? ¿Qué les aconsejarías tú? Mira, estudiar Derecho es todo un desafío, todo un desafío. Yo creo que ya estando en la carrera, estando estudiando, son unos tremendos profesionales, unos tremendos estudiantes. Cuesta, no es fácil, yo creo que como todas las carreras cuesta, pero si uno le pone empeño lo puede sacar. Y como lo decía hace un rato atrás, tenemos una ventaja como profesionales que algunas profesiones te lo permitan y que es, si no encuentras un trabajo, desarrollarte profesionalmente de manera independiente, te puedes asociar con otros compañeros, porque obviamente salir a la vida del trabajo de manera solitaria tampoco es fácil, pero tienes la posibilidad de asociarte, de trabajar colaborativamente, y yo creo que eso es fundamental, y que lo que nos enseña la universidad es súper importante. Yo creo que hay que crear a UMAC porque sacamos buenos profesionales. Hoy día muchos de los profesionales que están en la que estudiaron en la universidad, como yo, estamos ejerciendo cargos públicos y dejando, espero muy bien el nombre de nuestro, o eso es lo que nosotros pretendemos, dejar también en un muy buen lugar el nombre de la universidad. Y sabes que el solo hecho de que lo menciones y lo pienses, yo creo que ya da cuenta de ello, ¿me entiendes? Distinto sería de repente si no te importara representar a tu comunidad, pero tener la bandera tan puesta ya hace obviamente que eso se logre, se ejecute de mucha mejor manera. Así que te felicito obviamente por tu rol de directora. Yo creo que eso igual es un premio, un reconocimiento de tu trayectoria, todo el trabajo que has tenido en tu carrera. Así que ojalá que el resto de tu gestión salga muy bien. Muchas gracias. Y muchas gracias por darnos este tiempo para la entrevista. No, encantada, de verdad que encantada. Perfecto. Bueno, y a quienes nos sintonizan, por favor manténganse atentos a nuestras redes sociales porque muy pronto vamos a tener un nuevo episodio de Brújula al Sur. Hasta pronto.